Solidaridad y amistad, solidaridad y amistad. Buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí con la Madre Clara Estela de las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Abordaremos este tema tan importante que es la educación, que también tiene que ver con la cultura, y pues qué mejor que la hermana Clara Estela nos explique un poco sobre este tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar, hermana? Bueno, como estamos en el mes de la solidaridad yermista y queremos platicar un poquito sobre el Padre Yermo, el Padre Yermo tiene varios tratados sobre escuela y educación, y hoy quisiera que abordáramos un poco desde el porqué de la escuela católica, que se remonta pues a los orígenes del mandato del mismo Jesús. El vayan y enseñen, y los apóstoles comenzaron realmente a desplazarse, a predicar y a enseñar, y comienzan a nacer las primeras comunidades cristianas a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, que también va potenciando el crecimiento de la persona humana. De hecho, podemos con certeza decir que ese es el inicio de la escuela católica, el mismo mandato de Jesús. La predicación apostólica y cultura siempre a través de la historia han ido de la mano. Recordemos cómo en la Edad Media pues fue precisamente la Iglesia la que custodió y conservó la cultura, la educación, muchos volúmenes preciosos de sabiduría que se vieron amenazados cuando la invasión de bárbaros y todo lo que sucedió en la Edad Media, gracias a las instituciones educativas de la Iglesia y a los monasterios, se preservaron, se custodiaron, se conservaron. Y así pues podemos decir cómo realmente la Iglesia, como dice el doctor Thomas Wall de la Universidad de Harvard, él dice algo así de que aunque los libros de las facultades no lo digan, la Iglesia Católica ha sido la promotora de la civilización en que vivimos, y sobre todo de la civilización occidental. Si se revisa la historia con precisión, pues vemos la influencia que la Iglesia en su predicación de la verdad, en su predicación de Jesús, en su predicación del Evangelio, pues ha tenido en la sociedad. Así es, hermano. Entonces podemos decir que la evangelización, la cultura y pues obviamente la educación van profundamente de la mano. Sí. Y la Iglesia Católica, a través de sus escuelas católicas, pues ha custodiado la verdad, ha custodiado ese depósito que desde Jesús viene este mandato, y pues tratamos de custodiar esa educación, que sea una educación integral, ¿verdad? En todos los aspectos, no solamente de conocimientos, sino incluso a nivel moral, a nivel espiritual, que hay veces otras escuelas pues no lo tienen. Y ya usted que nos habló de una manera tan general en el aspecto del origen de la educación, pues vamos concretizando un poco en México. ¿Cómo surgió la escuela católica en México? Pues la escuela católica en México también sabemos que surgió con los primeros misioneros. Cuando llegaron los franciscanos, dominicos, agustinos, los mismos jesuitas, iniciaron con la enseñanza catequética, con la evangelización de los indígenas y creando instituciones educativas. La primera escuela que se tiene conocimiento pues es la que surgió en Texcoco, creada por Fray Pedro de Gante. Y más tarde, pues no tan más tarde, en esa misma época surgió la que prestigiada hasta hoy Universidad Pontificia de México. Entonces aquí vemos muy claramente cómo la historia de México nos está hablando también, y de hecho México en el tiempo de la colonia, pues sabemos que toda la riqueza cultural la fue recibiendo a través de los misioneros, a través de la Iglesia, que se jugó un papel muy fuerte en toda la colonización de estas tierras. Así es. Podemos darnos cuenta pues que en la historia de México, en realidad la educación católica fue el firmamento para construir una república. Podemos darnos cuenta de eso, de que pues al llegar la evangelización a nuestro país, llegó la educación, llegaron los hospitales, llegó la atención humanitaria. No solamente era una cuestión de impartir una doctrina, sino de acompañar, modelar y ayudar a una sociedad a vivir de una manera más organizada. Eso, pues qué importante destacarlo y no olvidar ese punto que la Iglesia pues ha sido forjadora también de un país. También pues para preguntarnos cuál es el principal cometido de las escuelas católicas, cuál es ese principal cometido. Hay una pregunta muy importante y que de verdad era algo de lo que al Padre Yermo le llegaba más al alma, ¿no? El desempeño, el objetivo de la escuela católica es precisamente crear comunidad cristiana. Así como a la familia se le ha llamado iglesia doméstica, la escuela católica ha de ser un centro de comunidad eclesial, donde los educandos, los padres de familia, los maestros, toda la comunidad educativa de la escuela sepan que son
parte de la iglesia, que son todos hijos de un mismo padre, que somos hermanos y por lo tanto la escuela católica se convierte en un centro donde se aprende a crecer en la fe, a vivir los valores evangélicos y ha de ser siempre ese encuentro vivo con Cristo el que potencie toda la vida de toda la comunidad educativa de una escuela católica. Que no sea, como decías hace un momento, no se trata de adoctrinar, no se trata solo de enseñar, de que los alumnos sepan, sino de que los alumnos vivan, que aprendan a ser tolerantes, respetuosos, serviciales, en fin, todos los valores del Evangelio y en nuestro caso todos los valores de la filosofía guermista, que va haciendo crecer al hombre desde su bautismo hasta llegar a la medida del hombre pleno, hasta Cristo, como decía Santo Tomás, de quien precisamente León XIII pues impulsó mucho todo este campo de la educación, rescatando toda la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que invita precisamente a hacer crecer al sujeto hasta llegar al hombre perfecto, que es lo que dice San Pablo en sus cartas. Crear el hombre nuevo, crear el hombre que crece hasta la medida de Cristo. Esa debe ser antes que nada la labor, la meta de una escuela católica, ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Así es, hermana, pues qué importante es darnos cuenta que las escuelas católicas se forjan no solamente en dejar personas que sean buenos ciudadanos, sino sean buenos cristianos. Vamos a pasar a un siguiente punto, pues cómo veía el padre Yermo este campo de la educación. ¿Qué visión tenía el padre Yermo sobre la educación? Hablar de la educación y del padre Yermo realmente es tocar una de las fibras más sensibles de su corazón, porque el padre Yermo desde el inicio de su encuentro con los pobres descubrió que lo que ahí hacía falta era educación. Por eso cuando funda la Congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, pues sabe que lo que más falta hace, que el campo que necesita ser cultivado es la educación. Por eso es que se fundan escuelas, se fundan casas hogar, precisamente para que el niño logre ahí, el niño, la niña, el joven, logre ahí ser evangelizado, promovido, educado. Porque para el padre Yermo, educación, promoción humana y evangelización son temas que van de la mano, son cosas que no se pueden separar. Él nos dejó, de hecho, una filosofía muy profunda y muy rica. Nos habla mucho de formar el corazón. Escribió en su tiempo unas cartas sobre educación de los niños en el hogar que tienen una riqueza pedagógica muy, muy profunda y muy hermosa. Para el padre Guillermo, formar el corazón significaba dar una educación integral. Una educación integral que abarque lo intelectual, lo moral, lo espiritual, lo físico, lo social. Y eso es lo que se trata de hacer en nuestras escuelas, de seguir esos lineamientos que el padre Guillermo nos dejó, que una de las cosas que él decía, no hay que tratar de cambiar el carácter de los educandos, hay que dejarlos como son y potenciar todo lo bueno que hay en ellos. Realmente en toda su doctrina del padre Guillermo encontramos una pedagogía muy sana, muy buena, muy propicia para ayudar a unir lo que pide Santo Tomás de Aquino y hacer crecer a nuestros educandos en la fe y como personas, para que la escuela forje ciudadanos y cristianos útiles al mundo, a la sociedad y a la iglesia. Así es, y pues esta pedagogía del padre Yermo, que no debemos como olvidarla o dejarla pasar, sino tenemos que rescatarla, porque es una pedagogía que ve al ser humano pues en todas las dimensiones de su vida, no solamente en un ámbito, sino en todas las dimensiones de su vida. Y por último, hermana, pues ¿cuál sería como el reto que enfrenta la escuela católica hoy? ¿Cuál es ese reto, cuáles son esos retos que enfrentan las escuelas católicas hoy? Creo que la escuela católica hoy enfrenta bastantes retos. Voy a mencionar principalmente del que está inserta en estos momentos en una sociedad pluralista. Y este pluralismo que envuelve el ambiente, que envuelve la sociedad, repercute también en la escuela católica. Y es también una oportunidad para aprender a respetar las diferentes mentalidades, respetar, y es momento para evangelizar más con el testimonio que con la doctrina. Más con el testimonio de vivencia evangélica para hacerle, como decía, hacer que nuestros educandos se encuentren con un Cristo vivo y misericordioso. Y otro de los retos que me parece muy fuerte, pues es precisamente qué hacer para consolidar y rescatar y que no se nos pierdan de la escuela católica los valores evangélicos. La fe, que el hombre crezca de verdad. No perderlos. Creo que son dos retos muy importantes que en este tiempo debemos considerar y tener muy en cuenta. Retos muy
muy acertados en una sociedad donde la familia pues muchas veces se ve tan afectada. Pienso que pues al terminar con estas palabras que usted nos dice, pues hay que rescatar la familia, los valores cristianos, los valores humanos y pues no olvidar que este cuidado del corazón que el Padre Guillermo nos invita a realizar desde la educación, pues es algo que es un tesoro que vamos cargando en vasijas de barro. Sí. Entonces pues hay que seguir investigando cada vez más sobre esta excelente temática que hoy nos ha venido a compartir. Así es, los invitamos a todos a conocer más sobre San José María de Yermo y Páez. Pues que tengan un excelente día y que Dios los bendiga siempre.